Listo, ya estamos grabando. Eh, y lo primero que me gustaría preguntarte como para arrancar y que todos los que estamos acá, digamos, tengamos un contexto de lo que estamos hablando, es sobre justamente lo que hay disponible en Internet, que es en últimas el insumo que tu empresa está utilizando para hacer todo lo que dije que hace. Entonces, ¿qué es lo que hay en Internet exactamente cuando nosotros interactuamos, cuando mandamos un tweet, cuando comentamos en un post de Facebook? ¿Eso qué rastro deja? ¿Eso cómo se puede utilizar? Si quieres, cuéntanos un poquito sobre ese universo, como para tener contexto. Dale, de una. Pues yo creo que el rastro que nosotros dejamos digitalmente es más grande de lo que nos imaginamos, como que siento yo que creemos que lo único que dejamos es puramente la publicación, ¿no? Cuando uno hace un tweet o hace algún comentario y pues cree que eso es lo único que está dejando y a lo sumo su nombre de usuario y a lo sumo la hora a la que lo publicó y el texto pues que publicó, pero en realidad no. Ahí hay un montón de información que se está recogiendo. De hecho, más allá que el solo texto, a las grandes empresas les interesa la forma en la que se interactúa con esas publicaciones. Entonces, no es solo lo que uno escribe, no es solo quién es el que está escribiendo o de dónde, que es la georreferenciación a la que todo el mundo le tiene miedo, sino es también qué fue lo que hizo justo antes de escribir esa publicación, dónde está, qué tipo de palabras utiliza, cuál es el tono con el que está hablando de esas cosas, qué tipo de dispositivos desde el que se está conectando, a qué horas lo hace. Entonces, digamos que recolectar todo ese tipo de información le permite a las empresas entender el comportamiento de uso de esas tecnologías, que puede ser muy bueno y puede servir un montón, pero también obviamente puede ser utilizado de formas muy, muy malévolas, muy malignas. Pues porque entender la forma en la que uno interactúa con las cosas es entender quién es uno, ¿no? En últimas. Entonces, Ujú. pues dejamos un rastro gigantesco. Empresas como Google, por ejemplo, o como Facebook, para ellos es muy fácil saber qué tipo de personas somos nosotros por los patrones de comportamiento. Entonces, ellos miden cosas hasta como qué tan frecuentemente le das like a las publicaciones, o que si existen días en los que le das más like a las cosas, o si hay un tipo de hashtags a los que les das más like. Eso le permite a empresas como Google, como Facebook, como Twitter, como muchísimas otras, identificar quién es o clasificarte como miembro de un grupo de comportamiento. Entonces, hay mucha información que se recoge. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza de muchas formas. La clásica es la que todos hemos visto y hemos vivido, y es que hablamos de algo y nos ofrecen publicidad de eso. Esa es la súper mega clásica. Eh, que podría tener unos muy buenos usos, ¿no? A mí me parece maravilloso que me ofrezcan lo que yo estoy buscando, por ejemplo. A Ujú. mí eso me parece increíble, como que incluso más allá de que lo estoy diciendo, me lo están mostrando. Es como, realmente esto era lo que yo estaba Excelente queriendo servicio. buscar. Ujú. Literal, 5 estrellas, 5 estrellas. Pero puede ser utilizado de otras formas muy malévolas, ¿no? Porque el capitalismo además tiene esas formas maravillosas de llegarle a la gente como, por ejemplo, Facebook puede identificar cuando una persona está en un estado maníaco, ¿no? Que está como entrando un montón de links, abriendo un montón de cosas, y ahí ellos Wow. saben entonces que eres más propenso a comprar y a gastar plata, entonces seguramente te van a empezar a mostrar más cosas, por ejemplo, de tiquetes de avión, ¿no? Porque está demostrado que cuando una persona está en un estado maníaco, compra más o está más propensa a viajar. Entonces seguramente te van a empezar a mostrar más tiquetes de avión. Entonces sí, se pueden utilizar de muchas formas, de marketing sobre todo, pero de hecho de otras formas también muy lindas, como así como Facebook es capaz de identificar cuando estás en un estado maníaco y te va a vender cosas, existen aplicaciones que pueden identificar cuando tú estás en ese estado maníaco y te va a dar recomendaciones de qué tienes que hacer o deberías, cómo podrías empezar a bajarle como a ese estado o cómo buscar ayuda. Entonces, el rastro es gigantesco, es más grande en serio de lo que nos imaginamos y es más grande de lo que dicen en la película esta famosa de Social Dilemma que salió hace Ajá. unos meses. Es mucho más Network, grande que eso. ¿no? No, es una que salió, Ah, es un dilema. documental. Ya, ya. Sí, el documental. Es mucho más grande que eso, pero tiene aplicaciones también muy,
maravillosas en realidad. Súper. Yo creo que ahí tocaste un montón de cosas y ya inmediatamente después de esto me gustaría pasar a esa pregunta ética, pero antes, porque tal vez siento que no hay suficiente información disponible al respecto y tal vez la gente que está metida en ese mundo técnico lo entiende más fácil, pero no así para los demás. Eh, Me gustaría hacerte una pregunta y es que a propósito del trabajo que ustedes han hecho con periodistas y pues que este es un curso de periodismo de datos, yo creo que desde antes del Internet, un poco entender las audiencias, no solo en el periodismo, sino en general en cualquier empresa, era un poco un ejercicio de suerte también. Uno Ujú. creaba algo, podía hacer estudios de marketing, ¿no? Y se creaban como grupos focales y lo que sea, pero al final del día era el mejor esfuerzo posible para entender cómo iban a reaccionar a ciertos tipos de contenidos, cómo iban a Mm. reaccionar a ciertos tipos de productos, etcétera. Y luego con Internet se creó como una versión digital de nuestras interacciones, con la diferencia de que todo queda guardado en un servidor, ¿no? Todo Mm. queda guardado y después con una marca de tiempo yo puedo revisar esas interacciones y entenderlas como entendería el clima o como entendería, digamos, cualquier otro fenómeno, ¿no? Como con modelos matemáticos o lo que sea. Ujú. Y entonces me gustaría preguntarte, digamos, ¿por qué a uno le interesa? La pregunta es obvia tal vez desde el sentido de vista del profit, pero ¿por qué a uno le interesaría más allá de compactar mejor lo que está vendiendo o conseguir una mejor audiencia? ¿Por qué a uno le interesaría volver más transparente esa conversación? Como, ¿cuál es un valor agregado en términos de la comunidad, en términos de cómo interactuamos con los demás? Porque entiendo también que en tu empresa no solo se fijan como entendamos para poder vender más, sino también Tal cual. entendamos como para impactarlos. Entonces quería saber como, más allá del profit, qué ventaja tiene hacer transparente esas relaciones y esa conversación. Sí, pues digamos que hay una cosa muy hermosa que trajeron las redes sociales, es que volvieron digitales las conversaciones y literal las volvieron digital. O sea, no, literal son las conversaciones que uno tiene en la vida real, no la Ujú, digitalización. Y eso es muy bueno porque cuando tú tienes la posibilidad de entender cómo la gente está hablando cuando no está siendo como presionada a hablar por algo, sino que la gente va y se queja, ¿no? La gente va y dice algo, yo no estoy de acuerdo con el gobierno o yo estoy totalmente descontenta con el servicio que me está prestando esta plataforma o algo así. Sí, cuando tú vas y hablas y conversas como lo harías con una persona con la que te estás quejando, pues estás dando un montón de información y las redes sociales nos han dado esa posibilidad de entender las conversaciones como si ocurrieran en la vida real, ¿no? Como cuando uno está hablando con otras personas. Y entonces, bueno, por el lado de sacar profit de eso es muy evidente, ¿no? El marketing, entender qué es lo que la gente quiere, cuáles son las necesidades o cuáles son los dolores, eso es como muy evidente, pero por el otro lado también, en el lado de periodismo de datos, por ejemplo, es muy importante entender cosas como, por ejemplo, cómo reaccionan las audiencias cuando existe alguna figura política o alguna figura pública diciendo algo, ¿no? O sea, como qué es lo que pasa en realidad con la conversación, qué es lo que está diciendo la gente, eh, están a favor, están en contra, el que está hablando está totalmente desfasado de los intereses. Creo que tener la posibilidad de monitorear y analizar todo este rastro digital, sobre todo de manera masiva, nos da la posibilidad de entendernos a gran escala, que es algo que se nos olvida, ¿no? Porque nosotros siempre vivimos muy dentro del individuo y somos muy individualistas y creemos que somos personas únicas con unas opiniones súper únicas, irrepetibles, ujú. inimaginables, pero la verdad de todo es que somos una masa y nosotros Ujú. dependemos de todos los otros que están alrededor nuestro y nuestras reacciones están amarradas a las reacciones o a las acciones de los demás. Entonces, poder ver la conversación y verla como una reacción a las cosas, ver qué es lo que está pasando cuando alguien habla de ciertos temas de interés y verlo en masa, pues te permite ver la conversación a gran escala y entender, pues por lo menos como pequeñita sociedad, que ese pedacito que escojamos para analizar cómo estamos reaccionando a ciertos Claro, temas. es una idea muy interesante porque además en Internet proliferan las burbujas de opinión, ¿no? Y entonces uno en contacto directo solo tiene acceso a una conversación, que es Tal la que cual. uno ha reforzado.
pero luego si uno lo mira masivamente como que puede expandir ese mundo, seguramente. Sí, tal Entonces, cual. Y entonces tú puedes ver, de hecho, las burbujas de conversación que se arman, ¿no? Entonces puedes ajá, entender por qué hay unos que se están hablando con unos y otros que se están hablando con otros y empezar a entender también, digamos, en nuestro país que es altamente polarizado, entender por qué ocurren esas polarizaciones, ¿no? Como quiénes están hablando con quién, por qué están hablando de eso, de qué están hablando. claro, Eso, claro, eso claro. es una posibilidad maravillosa que sale de las redes sociales y del poder analizar masivamente esas conversaciones. Súper, nunca lo había pensado desde ese lado. Pero aprovecho que ya me diste entrada y entonces ahora te pregunto por los riesgos, que también lo mencionaste antes. Y para eso me gustaría antes traer, digamos, un caso muy conocido ya de Cambridge Analytica, ¿no? Que se sabe que en 2016, en las elecciones en Estados Unidos, un poco lo que hicieron fue también una segmentación de usuarios en Internet, pero Ujú. ellos tomaron un paso extra y es que tomaban esa información para manipular, digamos, la opinión de la gente. Y entonces me gustaría preguntarte, digamos, qué prácticas desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista del manejo de datos, hace que una empresa como la tuya, o que una empresa que se dedica al social listening y este tipo de cosas se diferencien y no, digamos, caminen el camino de Cambridge Analytica, que sabemos que erosionó bastante la democracia gringa. Sí, sí, de acuerdo. Pues nosotros, bueno, uno de entrada estamos muy apegados y eso sí lo vamos a mantener infinitamente y es la privacidad de datos le pertenece o sea, los datos le pertenecen al dueño de la información y si nosotros no tenemos una autorización explícita para analizar esa información, nosotros no vamos a analizar esa información. Entonces, de entrada no estamos jalando información que no sea permitida jalar y analizar y no queremos tampoco crear información como o contenido más bien tendencioso. Nosotros sí queremos estar más del lado de la descripción de las cosas, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es describir el estado de las cosas y ver lo que está pasando, entender cómo están hablando, qué es lo que están diciendo, sin querer utilizar esa información que estamos midiendo, que estamos analizando, que estamos categorizando en contra o a favor de alguno de las partes. Cambridge Analytica aprovechó muchos vacíos legales, muchos huecos que existían en cuanto a privacidad de datos y tratamiento de información confidencial y personal en general. Y eso creo que es algo en lo que estamos todavía muy crudos como humanidad, digo yo. O sea, en Colombia estamos un poquito quedados, no muchísimo, no tanto. De hecho, hay cosas que, políticas de privacidad de datos personales, hay cosas en las que estamos mucho mejor que Estados Unidos, de hecho, por ejemplo, que uno Ujú, siempre tiene como Estados Unidos de referencia. No mejor que Europa, eso sí, no. Europa tiene una política de privacidad de datos increíble, maravillosa. Pero creo yo que como humanidad estamos ahí todavía aprendiendo, ¿no? Entonces, siento yo que Cambridge llegó ahí a aprovechar un hueco legal, Cambridge Analytica, llegó también a utilizar algo que estaba pues no regulado, nadie decía nada, nadie sabía nada de eso. Y creo que sí tenemos que hacernos todos conscientes de esa huella que estamos dejando y de esa información que además es susceptible de ser analizada y utilizada. Entonces, pues nosotros sí estamos comprometidísimos con no utilizar información que explícitamente los usuarios no hayan querido dejar como pública. O si queremos jalar información que no es pública, vamos a pedir explícitamente el consentimiento ujú. de los generadores de esa información, pero creo que yo, como de nuevo, volviendo sobre lo mismo, creo yo que sí es algo en lo que estamos todavía muy nuevos, ¿no? Muy neófitos como humanidad. Tanto Ujú. así que a nosotros nos presentan unos términos de uso de una aplicación y todos decimos acepto porque pues absolutamente nadie se va a leer esos términos de uso de ese tamaño tan gigantesco. Y creo yo, espero que ustedes se hayan dado cuenta también que las cosas han ido cambiando. No sé si han visto que ahora cada vez que uno entra a una nueva página ya no aparece la clásica aceptas todas las cookies, sino que te dicen para qué van a ser utilizadas esas cookies. Espero que todos se estén Ujú, dando cuenta de eso, porque es necesario que nos demos cuenta de eso. Y eso me parece un avance importante, porque antes como que jugaban al confunde y reinarás, ¿sabes? Como que te presentan un ujú. texto gigante y tú dices, yo no me voy a leer eso porque uno no lo voy a entender y dos, qué jartera leerme toda esta cosa.
claramente eso es lo que nos pasa a todos los humanos nos pasa exactamente eso y todos decimos sí, acepto los términos de uso, se ha ido cambiando de esa forma. No la forma en que a nosotros no nos dé mamera, porque eso va a seguir ocurriendo, sino que la forma en la que se nos presenta la información sea mucho más clara, más fácil de leer. Y Pero ¿tú entonces, crees que la mitigación de esto que me estás contando está, o sea, recae fuertemente sobre hacer legislación, digamos, más yo sí creo que es estricta o necesario recae regular. en la forma en cómo la audiencia entiende su relación con las empresas de tecnología y con sus servicios? Sabes que yo sí creo que es necesario regular porque puede pasar lo que pasó con Cambridge y es que se adelantan las empresas, se adelantan las empresas antes de que masivamente entendamos cómo se está utilizando toda esa información. Entonces sí creo que la regulación es necesaria, es necesario regular y como delimitar las cosas. Y Eh, aquí en Colombia, ¿cómo está esa regulación? Si yo mañana decido juntar con tres colegas una empresa de irme full Terminator y quiero socavar la democracia colombiana, ¿lo podría hacer? No, pues de poder hacerse se puede hacer, pero no, en realidad, de hecho, es verdad lo que les decía ahorita, lo que te decía ahorita, las políticas de privacidad de datos, hay pedacitos, hay cositas que son mucho más exigentes en Colombia que en Estados Unidos, y insisto con eso porque casi siempre tenemos como ese imaginario de, oh, no, pues Estados Unidos, tecnología, datos, lo Ujú. máximo, y no necesariamente, aquí en protección de datos estamos muy bien, no, me corrijo, no estamos bien con algunas cosas. Eh, nos falta mucho trabajo en realidad. En Colombia, pues el COMPES de Big Data salió apenas en el 2018, que eso es tarde en realidad, y fue el COMPES, ¿no? Que son las políticas públicas de tratamiento en general. Ujú. Que salga en el 2018 es en realidad muy tarde pensándolo como en el contexto mundial, pero pues es bueno que tengamos una política de Big Data, ¿no? O sea, como que sea una política pública para Big Data. Entonces, creo que seguimos estando un poquito quedados, pero no creo que estemos en una situación tan grave en realidad. Y creo que estamos ahí como trabajando y poniéndole el empeño como por adelantarnos con la cosa. Claro, hay mucho por hacer todavía, muchísimo, muchísimo por hacer, pero no es tan grave, o sea, no es tan denso como uno creería que todo está totalmente desregulado acá. Sí, y hay de hecho muchos esfuerzos privados y públicos por regulación de plataformas digitales. Ok, ok, bueno, eso nos deja por lo menos un poco más tranquilos. Además, porque también siento que la tecnología lleva como esta carga en general negativa, como que, pero es porque en parte como que no se entiende muy bien, entonces Mm, se habla como del algoritmo como si fuera una cosa así increíble, sí, de orwelliana, acuerdo. que maneja todo y pues la verdad es que no, hay algoritmos bastante torpes. Entonces, La bueno, mayoría de interesante. ellos, la Sí. mayoría de ellos son muy torpes. Interesante escuchar eso de la escena colombiana. Después me gustaría preguntarte un poco más del ecosistema en Colombia, pero antes tal vez, no sé si nos quieras contar algo sobre proyectos específicos y que hablemos de proyectos específicos que hayan sacado en Wella Jaguar. Yo sé que han trabajado con El Espectador, que han trabajado con diferentes empresas de marketing. No sé si tienes ahí algo interesante que nos quieras contar y como que lo hablemos, a ver cómo Sí, es que es esta cosa. de una, sí, pues bueno, el proyecto más conocido que tenemos en periodismo de datos es de hecho el del Espectador. Nosotros fuimos la herramienta de análisis del discurso electoral en el 2018 para la presidencia y en 2019 para las elecciones legislativas, ¿no? Cámara y Congreso. Y lo que queríamos era entender cómo los candidatos hablaban en sus redes sociales y ver cuál era la reacción que tenían sus audiencias cuando hablaban de esas cosas que con el espectador y con FESCOL, que fue en realidad la entidad que financió FESCOL y el gobierno de Canadá, CUSE, los que financiaron el desarrollo de la herramienta, definimos como cuáles eran esas temáticas que eran consideradas como de interés para la agenda pública, ¿no? Entonces definimos cosas como empleo, economía, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Como esas cosas que uno siempre quiere saber qué es lo que están, cuáles son las propuestas de los candidatos. Y empezamos armamos un diccionario, ¿no? Como qué significa hablar de empleo, qué significa hablar de seguridad, qué significa hablar de medio ambiente. Y entrenamos un algoritmo que lo que hacía era automáticamente recolectar toda la información que se producía y clasificar
no significaba que Duque tenía que hablar de ambiente y decir ambiente específicamente, sino que si hablaba de páramos, por ejemplo, sabíamos que estaba hablando de ambiente, o si hablaba de calidad del aire, también podía estar hablando de ambiente. Entonces armamos todo un diccionario para poder clasificar de manera automática las publicaciones que todos los candidatos a la presidencia producían en sus redes sociales. En ese momento solo estábamos analizando Facebook y Twitter para ese proyecto. Y lo que queríamos era crear una herramienta informativa para los votantes en ese momento. Entonces queríamos darle la posibilidad a la gente de, si usted no está siguiendo el Twitter de Duque y no se ha leído todo lo que ha dicho Duque o todo lo que ha dicho Petro en los últimos 3 años, si usted no está seguro de que ese es el candidato por el que usted quiere votar, déjeme, yo le pongo esta herramienta, y si a usted le interesa más el ambiente que la seguridad, o más la economía que la empleabilidad, pues entonces usted seleccione cuáles son sus cosas de interés y puede mirar qué tanta importancia le están dando los candidatos, ¿no? Entonces es como darle la posibilidad a la gente de analizar en masa, en grande, a gran escala. Y eso era lo que estábamos haciendo con El Espectador. Entonces analizábamos lo que ellos producían en Twitter y Facebook, como les mencionaba, con unos temas específicos que definimos con El Espectador y FESCOL. Y veíamos cómo reaccionaba la gente también, ¿no? A eso. Entonces, por ejemplo, podíamos darnos cuenta de que cuando Fajardo hablaba de pensiones le iba súper mal cada vez que él decía algo de pensiones. Las audiencias reaccionaban como, "Uy, sí, súper todo mal, y usted no tiene ni idea, y va a destruir todo el sistema pensional". Entonces, claro, es darle la posibilidad no solo a la gente de informarse a gran escala, sino también a los periodistas, de hecho. Y yo creo que los periodistas necesitan herramientas así. No tiene que ser la de Weyland Yagüe, pero sí son herramientas que les permitan recolectar información de manera masiva y que no se quede solo como con el momento en el que uno toma la medición, ¿no? El momento en el que uno lee y dice, este señor habló de algo, ¿no? Que no sea solo eso, sino que usted pueda mirar un año entero de la conversación de ese señor y darse cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, pues sí, tener esas herramientas Muy, como que sí, dale, dale. abren el panorama. Muy, muy interesante eso que dices porque yo siento que hay dos razones se los prometo que yo no tengo nada que ver con Weyland Jaguar, pero hay dos razones para que los periodistas usen herramientas como la suya. Y es que la primera es la que tú dices, ¿no? Que da perspectiva, digamos, abre un panorama que de otra forma sería imposible recolectar, pues por nuestras propias limitaciones, ¿no? Como periodistas y como humanos, como ir a buscar un año de tweets y analizarlo sería imposible. Y Pero la leérselo. otra es que, sí, exacto, leerlos, entenderlos, clasificarlos y compararlos con otro año de tweets de otro candidato sería imposible. Pero la otra es que además mucha parte de nuestra vida política y de nuestra vida en general está sucediendo en Internet, ¿no? Y si el fin último del periodismo es un poco contarnos lo que está sucediendo para que podamos vivir y tomar decisiones y lo que sea, pues si no se ajusta como a sacar esa información y a entenderla y a poder interpretarla de lo que está pasando en Internet, pues se pierde de muchas cosas de la vida, ¿no? Sí, total, es como Entonces, quitarle un pedazo a la realidad, básicamente. ajá, ajá, muy interesante. Y me gustaría preguntarte cómo fue el recibimiento, no tanto de la gente, sino de los periodistas, cómo viste que usaban la herramienta, hubo reticencia, cómo fue, porque además me parece que es el primer experimento de ese tipo en periodismo en Colombia que está un poquito quedado en periodismo de datos. Pues al comienzo, sabes que a nosotros sí nos ha costado y nos sigue costando, de hecho, y estamos cada vez trabajando más en eso, que es básicamente experiencia de usuario, pero sí nos costaba mucho porque cuando arrancamos siendo muy técnicos, ¿no? Entonces, Ujú. para nosotros digo, nosotros físicos, nosotros matemáticos, nosotros ingenieros, era muy fácil al comienzo, ¿no? Como entender que si una línea va para arriba, pues es que está subiendo, fin de la historia, y si está arriba es que está mejor, y si va para abajo es que Ajá. está peor, como que son formas de pensar a las que uno está acostumbrado, pero nos dimos cuenta muy rápido, de hecho, de que pues las herramientas se tienen que adaptar al usuario final. Entonces ahí arrancamos nosotros todo también un camino y un recorrido de entender el usuario, que es algo que estamos recorriendo en este momento. Ujú. A mí me parece increíble que llevemos 4 años y todavía sigan saliendo un montón de cosas que o sea, que se nos pasaban, que no es muy chévere, de hecho, ver cómo No la sé si gente se tienes un ejemplo aproxima a esas concreto. herramientas. Claro, por ejemplo, es con la herramienta del espectador en particular, solo con esa, que
tendría todas las mejoras todavía posibles de usabilidad, pero en el primer año, que fue en el 2018, cuando salimos a hacer análisis del discurso para las elecciones a la presidencia, nosotros literalmente presentábamos gráficas, o sea, era el plano cartesiano y una lineacita que subía y bajaba, y entonces un sentimiento que estaba positivo, un sentimiento que estaba negativo, y cuando hablaban caía esa cosa, y Ajá, fue una herramienta que tuvo cero enganche. O sea, como que ajá, estuvo, no, no, cero no, estoy exagerando, claramente, pero tuvo un enganche mucho más bajo a la que tuvo la herramienta que sacamos el año siguiente, que fue en el 2019 para las elecciones a la alcaldía de las 5 principales ciudades del país. Ahí decidimos que ya no queríamos mostrar gráficas, porque pues no es necesario estar mostrando gráficas, así todo el procesamiento que se esté haciendo por detrás sea de números y variables y no ajá. importa. O sea, a la gente hay que mostrarle el resultado y hay que mostrarle la conclusión. Entonces decidimos cambiar, en vez de mostrar que está subiendo, que está bajando, que está cambiando, que no sé qué esto está pasando, le mostrábamos, le explicábamos por qué estábamos creyendo que tenía una afinidad con Claudia López, por ejemplo, o con Ujú, Daniel Quintero en Medellín. Y decidimos ya no mostrar como un análisis de desempeño, que era lo que hacíamos básicamente a lo largo del tiempo. Mostrábamos cómo había pasado a lo largo del tiempo y qué había pasado, si estaba bien, si estaba mal, cómo reaccionó la gente. Eso decidimos abandonarlo y mostrar otras cosas, y entonces mostrar más bien afinidad. Por ejemplo, qué tan cercano ujú. estás tú a Claudia López, qué tan cercano estás tú a Daniel Quintero si estás votando en Medellín, a Jorge Iván Ospina si estás votando en Cali. Más que a mí no me importa si Jorge Iván Ospina genera un sentimiento negativo, positivo, como que como votante, eso a mí no me dice mucho, pero si tú Ujú. me hablas a mí, de mi experiencia, y me dices, es que yo soy más cercano en temas de medio ambiente a Jorge Iván Ospina que a otro, pues eso es como que Claro. resuena más contigo. Entonces sí nos ha cambiado la forma de mostrar las cosas, nosotros arrancamos siendo muy técnicos y aprendimos y estamos aprendiendo y queremos seguir aprendiendo de las formas en las que el usuario final, sean los periodistas de datos o sean los marqueteros o sean las personas que sean que vengan a utilizar nuestras herramientas, lo entiendan en sus términos. Porque sí fue muy difícil al comienzo, cada vez es más fácil también, también porque en Colombia no estamos acostumbrados a pensar las cosas con datos, ¿no? O sea, como que Exacto. el aproximamiento desde los datos es raro, como que las comunicaciones y esas cosas siempre han sido muy desde la intuición, desde el que sabe para dónde se va o desde el que Ujú. analiza. Entonces sí ha sido también un proceso como de evangelización, de contar y mostrar cómo hay unas cosas que uno puede tomar y medir y tomar decisiones con esas mediciones, pero también de adaptarse a las formas en las que están acostumbrados esos usuarios finales a recibir esa información. Es una cosa de doble vía en realidad. Claro, me imagino que al inicio había mucho enfoque en, sobre todo viniendo de ciencias, como en la rigurosidad y en la robustez de lo que estaban haciendo, Tal y cual, les tocó darse cuenta que importaba incluso más la historia, ¿no? Como tal lo que cual. están contando. Ok, Sí, muy exactamente. interesante. Les recuerdo a todos los que están que nos pueden hacer preguntas por el chat, y al final vamos a abrir un pequeño espacio para que Nora las conteste. Entonces aprovechen que es difícil uno poder hablar a este nivel de personalización con alguien. Bueno, aprovechando que contaste aquí esta historia, me gustaría preguntarte cómo ves en general el ecosistema colombiano eh, en este tipo de cosas. Como ves que se está moviendo, ves que está creciendo, ves que hay otras empresas haciendo otras cosas. ¿Qué le esperaría a Colombia desde tu perspectiva en este sector? Sí, estamos creciendo un montón, sin duda, y no solo en periodismo de datos, en general en tecnología y en análisis de datos y ciencia de datos y o sea, Ujú, inteligencia artificial. Estamos creciendo un montón, el ecosistema está creciendo muchísimo, en particular en periodismo de datos. Yo sí creo que hay unos esfuerzos muy grandes de muchas instituciones y personas también, como en meterse en esa forma de hacer periodismo. Hay más empresas, no solo como empresas que están desarrollando tecnología, sino también consultoras y los mismos grandes, o sea, El Tiempo, El Espectador, todos ellos están ahí metidos en el cuento, queriendo también hacer como ese paso al otro lado. El Tiempo, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho una vez que fui al Tiempo, tener una pantalla gigantesca en la sala de redacción en la que estaban viendo los tweets que se estaban produciendo de los temas de interés para ellos, ¿no? Me ujú. sorprendió porque
pues era una pantalla gigante mostrando tweets. Yo habría mostrado más estadísticas agregadas, por ejemplo, pero me parecía muy chévere que estuvieran ahí pendientes como de lo que estaba pasando. Era como una primera forma de acercarse a eso y después sí volverlo masivo. Pero yo sí creo que el ecosistema ha evolucionado un montón. Hay más empresas que lo están haciendo. Está Linterna Verde, por ejemplo, trabaja y ha trabajado con La Silla Vacía haciendo periodismo de datos. La Silla Vacía misma, en sí misma, ellos hacen un montón de periodismo de datos, han trabajado con un montón de empresas de datos, han trabajado con Linterna Verde, pero trabajaron con Entrópico, que era una empresa que ya dejó de existir, pero pues que es como una de las pioneras de análisis de datos para ese lado del mundo, ¿no? Para el periodismo y el análisis de texto. Ha trabajado con nosotros también, con Wayland Tower. Ellos son increíbles, ¿no? La Silla Vacía sí ha hecho un esfuerzo grande en meterse en periodismo de datos, pero también los grandes, como les digo, El Tiempo, El Espectador, 070, que es el medio también de artes de la Universidad de los Andes, también le ha interesado un montón como estar pendiente de las tendencias digitales y ver si puede meter tecnología o datos o automatización de alguna forma. Yo creo que el ecosistema está preparado y se está moviendo además en esa dirección. Creo que cada vez hay más agentes importantes, agentes de cambio, digo, gente que está metiendo nuevas formas de analizar la conversación. Pero ¿crees que las empresas, en este momento, hay chance de que una empresa como la tuya, por ejemplo, viva y exista únicamente dedicada a crear herramientas para periodistas y para periódicos y para medios, o le toca también diversificar y trabajar en marketing, trabajar en otro tipo de gigs, digamos? Pues yo creo que es posible quedarse ahí, o sea, como centrarse y enfocarse en ese nicho particular del periodismo de datos. Yo sí creo que hay mucho para sacarle y extraer. Eh, no sé, generación de nuevas formas de visualizar información. Es que no es tan amplio, de hecho, porque no es solo darle Ujú. herramientas al periodista para que escriba un artículo, sino es, por ejemplo, encontrar otras formas en las que la gente pueda tener acceso a la información. Es tan amplio, tan amplio en realidad que yo creo que sí es posible tener una empresa que se dedique solo a eso, solo a No, periodismo. mi pregunta es más por la demanda. O sea, si hay me dices que hay interés, pero si hay suficiente interés como para que crezca, porque yo sé Sí, que desde la tecnología debe estar la intención, no sé si desde la otra parte, yo creo que en este momento, sobre todo después del 2020, que fue un año tan que digital, además. sí, exacto, que obligó a la transformación digital. Literalmente obligó, no, porque no había de otra. Entonces, justo Ujú. ahí después de este año creo que tenemos el terreno preparado porque pues ya como que más gente de la que antes lo entendía, ahora sí entiende porque es necesario la digitalización, porque es necesario invertirle también tiempo, pensarlo, como no solo dinero, digo, sino como estar ahí metido en el cuento. Entonces yo sí creo que existe también la disposición porque pues en el 2020 no había de otra, ¿no? No había de otra que no fuera la digital. Entonces como Ujú. que fue una necesidad que se volvió real, tangible para todos nosotros. Y eso sí obligó, en serio obligó a la transformación digital. Y Entonces la sí, última, sí creo que sí, la dale, demanda sí aumenta. De hecho, existe y está aumentando. sí. La última pregunta que te hago de futurología, te prometo que no te hago más y te pongo a adivinar el futuro, es ya un poco para los más, digamos, ñoños en esta conversación y en los que vean el video eventualmente. eh, en la tendencia tecnológica, ¿a dónde ves que se está moviendo más la cosa? ¿A algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, a entender videos, a entender digamos, redes sociales? ¿Cómo ves que hacia dónde está yendo la cosa? Yo creo que es como la explosión de la inteligencia artificial llevó a que muchos de todas esas cosas que estabas mencionando, de hecho, se empezaran a desarrollar y a demandar de manera paralela. Creo que los grandes, o sea, en este momento llevamos ya varios años, como tal vez 6, 7 años, diría yo, como humanidad, digo yo, llevamos, ¿no? Como humanidad, como obsesionados con el procesamiento del lenguaje natural y creando nuevas cosas, nuevas formas para que los computadores entiendan las formas en las que los humanos hablamos Ujú. y cómo nos comunicamos. Eso va a seguir siendo un campo muy fértil durante un par de años más, pero creo que en paralelo también están todas las soluciones de análisis de imagen, entendimiento de video,
hace parte de nuestro discurso. Yo creo que o sea, el análisis de lo que somos y el entendimiento de cómo nos comunicamos, que va mucho más allá de las palabras, de hecho, es un campo que va a estar muy activo y que está muy activo en este momento. La visión computacional es impresionante, es además muy, muy útil y muy chévere. Entonces, eso también es algo que va a estar y que se está explotando un montón y que está teniendo un montón de aplicaciones. Creo que se van a desarrollar de manera paralela, ¿sabes? Todas esas diferentes categorías que metiste ahí, creo que no me podría inclinar hacia alguna en particular. Procesamiento de lenguaje natural es algo que llevamos estudiando mucho, incluso mucho antes de que habláramos de inteligencia artificial como hablamos ahora, ¿no? Ya existía lingüística generativa, cómo se generan las cosas. Como que ya estábamos queriendo entender el discurso, entonces hay todavía muchas cosas para hacer ahí, pero creo que el campo es muy, muy, muy grande, sobre todo en análisis de imagen, video y cómo nos comunicamos. Y ahorita, y sobre todo que tú que trabajas con, o bueno, que Wayland Jauer que trabaja con, más que todo con procesamiento del lenguaje, ¿sientes que la brecha entre español e inglés todavía está muy grande? Sí, O... es grande, es grande. Claro, los grandotes, los duros, que los referentes de siempre, y por eso yo ahorita hablaba de Estados Unidos y toda esta gente, crean modelos en inglés, por supuesto. Y los modelos en español, claro, hay modelos en español, pero pues son muy flojos. De hecho, nosotros hubo un experimento que hicimos hace rato, ya hace como 3 años probablemente. Espero que ya eso haya mejorado, pero nosotros comparábamos el desempeño, por ejemplo, del algoritmo de sentimiento de Google con el nuestro para entender cómo Google clasificaba un texto como muy negativo o muy positivo y nosotros, nuestro algoritmo, cómo lo clasificaba. Y utilizamos información que se creó durante el último mundial, cuando la selección estaba jugando, porque pues claro, es un momento en el que la gente produce mucha Muchas información emociones, y es muy además, pasional, exacto, fácilmente. Ajá. exacto, es muy pasional. Entonces iban a hablar de la forma en la que hablamos los humanos normalmente, ¿no? Y entonces como la selección Colombia es una chimba. Eso, por ejemplo, Google lo calificaba como muy negativo, cuando nosotros sabemos que la selección Colombia es una chimba, es algo muy positivo. Entonces Ok, sí, hay muchas cosas que están construidas para inglés. Claramente también se están haciendo esfuerzos del lado de los grandes por construir modelos de lenguaje para los diferentes idiomas dominantes del mundo, pero sí hay una diferencia muy grande entre hacer modelos de lenguaje pues, de inteligencia artificial para español o para inglés y hay muy poca información para español. Entonces, de hecho, ese es uno de nuestros valores agregados en Wayland Jauer, que hacemos modelos, que hacemos análisis para nuestro idioma, para nuestra región. Pero ustedes igual, además, me imagino, entrenan sus propios modelos con los propios corpus de sus de acuerdo, clientes, sí, tal que cual. es algo, como tú dices, nuevo, ¿no? Tal cual, sí, sí, nosotros adaptamos las cosas a las necesidades de nuestros usuarios, dependiendo de lo que sea que ellos necesiten. Sí. Y entrenamos nuestros modelos con español, pues, para que entiendan que la selección Colombia es una chimba, por ejemplo. Excelente. Bueno, voy a tomar estos 15 minutos para hacerte unas preguntas que nos han mandado. Dale, Entonces, de Camila una. Buenaventura te pregunta, ay, espérame que se me salió, como que el internet está un poquito malo, vamos a tener un poquito de paciencia, que estamos en Colombia. Bueno, ¿me escuchan? ¿Ahí me escuchas, Sí, Nora? perfecto. Sí, yo te oigo. Listo, entonces Camila Buenaventura te pregunta, ¿qué le recomendarías a alguien que a pesar de que estudió una carrera diferente a los datos o a la tecnología, que a pesar de que hizo eso, quisiera cambiarse digamos, insertarse en ese mundo, que para los que llegaron un poquito tarde, Nora además es física, entonces pues me imagino que es una pregunta muy cercana a tu corazón. Sí, es cercana, es verdad. Pues yo creo que uno tiene que hacerlo, ¿sabes? Yo creo que de hecho lo que debemos lograr las personas que venimos del lado de los datos es facilitar ese acceso a los datos. Creo que las personas que hemos estado acostumbradas a trabajar con datos, como que hemos tenido ese conocimiento como muy atesorado, ¿sí? O sea, como que es algo que Ujú. manejamos nosotros, que tenemos nosotros y que somos los que sabemos de datos, ¿no? Y hay científicos de datos y no sé qué. Y a mí me pareció maravilloso cuando cada vez empezaron a salir más científicos de datos que no eran científicos, de hecho, porque
la ciencia siempre ha sido muy recelosa del conocimiento y se ven como una especie de sacerdotes, ¿no? Y a la distancia, que tienen un Ujú, conocimiento que atesoran y que nadie más tiene. Eh, yo les diría que de hecho necesitamos a más gente que no venga de las ciencias y que se meta a la ciencia de datos, porque cuando viene más gente que no viene directamente de la forma en la que la ciencia se aproxima al tratamiento de los datos, pues de hecho lo que hace es enriquecer la forma en la que uno se aproxima al análisis de esa información. La recomendación es, no importa que no sepan desarrollar, no importa que no sepan de análisis masivos de datos, necesitamos la forma en la que piensan. Necesitamos, digo yo, hablando como una persona de datos y ujú, hablando a personas que no hacen parte de los datos. Creo que es necesario que más allá de aprender a desarrollar, aprendan a visualizar datos, de hecho, a entender masivamente cómo se ve mucha información y qué puede sacar uno de esos patrones gigantescos, eh, y arriesgarse. Yo no veo de otra. Ahora que Alejandro dice que es una pregunta muy cercana a mi corazón, claro que lo es, porque yo en algún momento pensé, bueno, me salgo de la ciencia exacta para meterme a otro lado que pues pareciera que no tuviera nada que ver conmigo, como el emprendimiento. Y yo creo que es algo que uno tiene que hacer, uno tiene que dar el salto. No creo que los datos sean eso tan distante como creemos todos. No todos tenemos que aprender a desarrollar. Hay gente que sabe desarrollar y se formó para eso, pero sí ujú. necesitamos la interpretación de los datos. Y es necesaria la visión de otras áreas del conocimiento para interpretar esos datos. Claro, no sé si además aprovecho ahí que ya mencionaste tu historia y si nos quieres contar una frustración muy grande que te haya tocado, porque les confieso además que ahorita dictando el curso sí sentí que había mucha frustración como en no entender, en acercarse a este lugar nuevo que uno no conoce y pues se frustra y seguramente esa frustración lo congela y no lo mueve. Entonces tal vez si nos quieres contar una frustración grande que hayas tenido en estos años de emprendimiento, tal vez la gente se anime a frustrarse más seguido. Sí, total. Pues bueno, yo soy física, como estaba contándoles Alejandro, o sea, tengo cero idea de emprender, en realidad, cero idea de crear una empresa. Eh, y fue muy chévere botarse de cabeza y darse cuenta que no sabía nada también, porque me obligó a cambiar la forma de pensamiento y a pensar, como a considerar otras cosas que no tenía en mi cabeza. Creo que para mí sí hizo la diferencia el trabajo colectivo y con eso sí les quisiera hacer infinito énfasis, y es que era lo que más o menos hacia donde quería ir cuando les decía que no tienen que saber desarrollar, pero tienen que conocer amigos desarrolladores probablemente. Entonces, sí creo que es un trabajo en conjunto y a mí lo que me salvó mi vida en el emprendimiento fue poder crear un equipo de personas que tenían conocimientos que yo no tenía y podíamos construir en conjunto y llegar allá. Entonces, creo que si se van a frustrar con análisis de datos, acérquense a personas que han estado de otras formas cercanas al análisis de datos, así sea desde un lado distinto, porque así no sea un biólogo que está analizando información de sistemas biológicos y que está acostumbrado a tener un montón de datos. Hablen con ellos, entiendan la forma en la que están de verdad aproximándose a esa información, porque uno lo que necesita es juntarse con personas y entender otras formas y empezar a aplicar esas formas de ver a lo que uno está haciendo. Y crear un equipo. No tiene que desarrollar, uno no tiene que ser el científico de datos, la locura máxima, tiene que saber montar un equipo y crear un equipo y tener un equipo de apoyo que le permita cambiarse la forma de pensamiento y de aproximarse a los problemas. Claro, yo creo que eso está muy relacionado y tal vez ya lo respondiste con lo que has dicho, pero igual te hago la pregunta aquí que nos hace Juan Sebastián por si quieres agregar algo. Y él justamente, muy relacionado con lo que dices, pregunta que qué podría hacer o cuáles son las oportunidades, por ejemplo, para científicos sociales y qué Mm. oportunidades hay para ellos de integrarse en estos equipos y de contribuir en hacer este tipo de cosas. Sí, pues las oportunidades son muchas y muy amplias. De hecho, creo yo que son,
altamente necesarios, porque de lo contrario se queda solamente en el análisis técnico, como puramente del dato per se, o sea, como el dato sin contextualizar la cosa. Y por ejemplo, para la creación de inteligencia artificial se necesita contextualizar también la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, las oportunidades son muchas, Juan Sebastián. En Colombia estamos un poquito quedados, sí, es verdad. O sea, como que todavía nos suenan raros los equipos interdisciplinarios, ¿no? O sea, como ver un científico social trabajando con un científico natural todavía parece ser raro, pero en realidad no es tan raro, es necesario, de hecho. Ujú, Pero creo que también, como les mencionaba hace un rato, es un cambio que se está dando. Creo que el ecosistema sí está dando el paso hacia allá. Estamos lentos todavía, pero sí estamos allá. Hay más empresas que lo están haciendo. Mm, y existen las oportunidades y son necesarios. De hecho, necesitamos, como les decía, necesitamos que haya más científicos de datos que de hecho no solo vengan de las ciencias naturales, sino científicos de datos que tengan otra formación distinta, porque es una forma diferente de aproximarse a la interpretación de los datos. Y es algo que tenemos que lograr, pues porque eso somos, ¿no? Somos una mezcla heterogénea de muchas formas de conocimiento, de muchas formas de aproximarnos al mundo. ujú. Además, dices algo muy interesante y es que más que el dato también se necesita perspectiva, porque si no el dato tal vez solo cómo se consume, cómo se comunica, cómo se interpreta. Entonces también le añadiría eso a lo que dices. Bueno, Noran, para no De abusar acuerdo. mucho más de tu tiempo, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Alejandro. Pueden buscar Abuela en Jaguar, además que entiendo que próximamente como que van a abrir como un programa de pasantías o algo por el estilo. Entonces, de hecho, Todo no el sé tiempo si... estamos contratando, así Ah, que mira, Juan Sebastián, entonces pendientes, de pronto puedes revisar si hay algún lugar para ti. Eh, pendientes, pendientes, sí. Entonces, el curso de periodismo de datos se dicta cada año, pueden revisarlo en la página del periódico El Uniandino. Nuevamente, muchísimas gracias a Nora y a Abuela en Jaguar. No sé si tienes algo más para decir antes ya de cerrar o si alguien tiene alguna cosa que le gustaría preguntar. Pero Nada, dale, Nora, si tienes nada, algo justo más eso para iba a decir. preguntarles si tenían alguna pregunta o algo. Creo que no, ya Eso lo es, habrían. bueno, sí. No, pues nada, nada, solo animarlos a que de verdad se monten en el cuento de la tecnología, que crean en las nuevas formas de analizar la información. También que sepan que hay muchas empresas aquí en el país que lo estamos haciendo, que estamos creando cosas. No estamos solo trayendo lo de afuera, sino que lo estamos haciendo para lo nuestro, para nuestro contexto, para nuestras formas de ser. eh, y animarlos a que se voten de cabeza. En serio, necesitamos más gente con otras formas de pensar, analizando y utilizando datos. Sí, muchas gracias. Además, decir startup colombiana suena un poquito exótico todavía, entonces, pues muchísimas gracias por abrir ese Disculpa. camino para otros. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos nos vemos en otros espacios. Chao. Chao.